Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra García y el día de hoy voy a presentarles un tema fundamental dentro de los procesos de fabricación y de la ingeniería de materiales, los tratamientos térmicos. Este tema forma parte esencial de la metalurgia física y es especialmente importante porque prácticamente toda pieza metálica que conocemos en la industria, desde un engrane, un eje de transmisión, una herramienta de corte o un modelo de inyección, ha pasado por algún tipo de tratamiento térmico antes de llegar a su aplicación. La intención de esta presentación es que al final puedan comprender qué son los tratamientos térmicos, por qué son tan importantes, cómo se llevan a cabo, qué tipos existen, cuáles son sus efectos sobre la estructura interna del metal, cómo seleccionar un tratamiento térmico adecuado y cuáles son sus aplicaciones más comunes en la industria moderna. A lo largo del recorrido analizaremos los fundamentos científicos que explican su comportamiento, clasificaremos los diferentes procesos y veremos ejemplos reales para relacionar la teoría con su uso práctico en el sector industrial. Comenzaré explicando qué es exactamente un tratamiento térmico. Un tratamiento térmico es un proceso donde se controla la temperatura del metal desde el calentamiento, el mantenimiento y el enfriamiento para modificar sus propiedades mecánicas, pero sin alterar la forma externa de la pieza. Esto es muy importante porque los tratamientos térmicos no buscan cambiar la geometría de un componente, sino transformar su estructura interna para mejorar características como la dureza, la tenacidad, la ductilidad o incluso la resistencia al desgaste. Los objetivos principales de los procesos son mejorar la resistencia y la dureza del material cuando éste lo requiere, pero también mejorar su ductilidad y tenacidad en aplicaciones donde se necesita soportar impactos o deformaciones sin fracturarse. Otro objetivo clave es aliviar los esfuerzos internos generados durante procesos de manufactura como el laminado, el conformado en frío o la soldadura. También se busca refinar el tamaño de grano, ya que un grano más fino generalmente da lugar a una mejor combinación de resistencia y ductilidad. Finalmente, muchos tratamientos se aplican para preparar la estructura del material para procesos posteriores. Por ejemplo, antes de un temple final o antes de un mecanizado crítico que requiere estabilidad dimensional. Para entender por qué los tratamientos térmicos funcionan, debemos mirar el diagrama de hierro-carbono, que es como el mapa que nos permite visualizar qué fases aparecen en el acero dependiendo de la temperatura y la composición química. Este diagrama nos muestra regiones donde existen fases como la ferrita, la perlita y la aucetina y la cementina. Lo más importante para tratamientos térmicos es la región donde aparece la austenita, ya que muchas transformaciones clave parten de ella. Cuando calentamos un acero suficientemente, alcanzamos la zona de la austenita. Esta fase es crítica porque tiene una estructura cristalina que permite la disolución de carbono dentro del hierro, y esta capacidad es la que posibilita transformaciones posteriores como la formación de martesita durante el temple. Martesita, por ejemplo, es una fase extremadamente dura, pero también muy frágil. Eso explica por qué el temple siempre debe ir acompañado del revenido. La perlita y la vanita son otras microestructuras que aparecen dependiendo de la velocidad de enfriamiento, y cada una aporta un equilibrio diferente entre dureza y ductilidad. De esta manera, al controlar la manera en que calentamos y enfriamos el acero, podemos guiar la formación de microestructuras para obtener las propiedades deseadas. Los tratamientos térmicos se clasifican en cuatro grandes grupos. Los primeros son los tratamientos térmicos básicos, como el temple, el revenido, el recocido y el normalizado. Estos son los procesos más utilizados y generalmente modifican la microestructura del acero sin agregar elementos externos. Luego están los tratamientos termoquímicos, que además de calor implican la difusión de elementos como carbono o nitrógeno hacia la superficie del material, lo que genera capas endurecidas superficialmente. También encontramos los tratamientos termomecánicos, que combinan temperatura con esfuerzos mecánicos controlados para generar estructuras específicas. Finalmente tenemos los tratamientos especiales,
que incluyen procesos muy avanzados como el envejecimiento por precipitación, el tratamiento criogénico o el endurecimiento por inducción y flama. Esta clasificación nos ayudará a entender conforme avancemos en qué contexto conviene utilizar cada tratamiento y qué resultados se pueden obtener. Ahora hablemos detalladamente de estos procesos. El primero es el temple, que probablemente es el tratamiento térmico más famoso porque aumenta de manera significativa la dureza del acero. El proceso consiste en calentar el material a la zona de austennia y luego enfriarlo rápidamente en un medio como agua, aceite o aire. Esta rápida caída de temperatura transforma la austennia en mantecita, que es la fase más dura pero también la más frágil. Por esta razón el temple no se usa solo, sino que debe ir acompañado del revenido. El revenido consiste en volverle a calentar el material, pero ahora a temperaturas moderadas, con el objetivo de reducir la fragilidad, aumentar la tenacidad y estabilizar la estructura interna. El revenido permite que el acero mantenga buena dureza, pero ganando una capacidad mucho mayor de absorber impactos sin fracturarse. Este ciclo temple-revenido es la base para fabricar herramientas, engranes y ejes donde se requiere una combinación ideal de dureza y resistencia. El recocido es un tratamiento que busca exactamente lo opuesto al temple, ablandar el material. Se aplica cuando se necesita mejorar la maquillabilidad, eliminar tensiones internas o preparar el acero para un conformado posterior. Existen varios tipos de recocido: el completo, el esferizante y el de alivio de esfuerzos. En todos los casos se calienta el material y se enfría de manera lenta para permitir la formación de estructuras suaves y estables. Por otro lado, el normalizado también implica calentar el material a la zona de ostacita, pero la diferencia está en el enfriamiento. Se realiza al aire. Esto genera una estructura más fina y homogénea, que mejora las propiedades mecánicas sin necesidad de un proceso tan lento como el recocido. Es muy utilizado en piezas forjadas o en componentes que requieren un buen equilibrio entre resistencia y ductilidad. La cementación y la nitruración son tratamientos termoquímicos. La cementación agrega carbono a la superficie de piezas de acero de bajo carbono para endurecer exactamente la pieza mientras mantiene un núcleo resistente y dúctil. Este proceso es el perfecto para engranes, flechas o componentes que necesitan una superficie dura que resista desgaste, pero que no fracture bajo cargas dinámicas. La nitruración funciona de forma similar, pero en lugar de carbono se difunde nitrógeno. Una de las ventajas de la nitruración es que se realiza a temperaturas más bajas, lo cual evita distorsiones significativas. Además, genera una capa extremadamente dura con excelente resistencia al desgaste y a la corrosión. Por esta razón es un tratamiento muy elegido para moldes, componentes automotrices y herramientas que deben resistir fricción constantemente. A continuación, profundizaré en dos tratamientos térmicos muy importantes dentro de la ingeniería de materiales: la carbonitruración y cianuración. Aunque ambos pertenecen a las mismas categorías general, cada uno tiene características específicas, aplicaciones diferentes y niveles de uso industrial que han cambiado con el tiempo debido a temas de seguridad, regulaciones y avances tecnológicos. Comenzaré explicando la carbonitruración, que es un proceso que combina características de dos tratamientos: la cementación y la nitruración. En este procedimiento la pieza se introduce en un ambiente congelado, generalmente un horno con atmósfera gaseosa o un baño líquido, donde están presentes simultáneamente carbono y nitrógeno. Ambos elementos se difunden hacia la superficie del acero mientras se encuentra a una temperatura elevada, normalmente entre 700 grados centígrados y 900 grados centígrados. Una vez que la superficie del metal absorbe estos átomos, se forma una capa endurecida cuya composición es diferente del núcleo del material. Una característica interesante de la carbonitruración es que se realiza a temperaturas más bajas que la cementación tradicional. Eso tiene varias consecuencias positivas. La pieza sufre una menor distorsión,
se obtiene una capa más fina pero muy dura y el proceso es adecuado incluso para aceros más de bajo carbono, que naturalmente no tendrían suficiente capacidad para endurecerse por sí mismos. Por esta razón se utiliza mucho en componentes pequeños como tornillos, bulones, pasadores, piezas de mecanismos de precisión e incluso en partes internas de maquinaria ligera. Entonces se requieren superficies resistentes al desgaste, pero donde es crucial que el núcleo permanezca tenaz y resistente a fracturas. Además, la combinación de carbono y nitrógeno genera microestructuras muy particulares en la superficie, logrando una dureza mayor que la que se obtendría con cementación sola. Esto convierte a la carbonituración en una opción muy útil para piezas sometidas a desgaste continuo, pero no se experimentan cargas extremadamente altas en toda su sección. Ahora bien, pasemos al segundo proceso de esta diapositiva, la cianuración. Este tratamiento fue durante muchos años una alternativa rápida y eficiente para endurecer superficies de piezas pequeñas. Sin embargo, su uso ha disminuido drásticamente en la industria moderna debido a un factor principal. Involucra el uso de sales cianuradas, las cuales son altamente tóxicas y representan un riesgo tanto para el personal como para el ambiente, si no se manejan bajo estrictas normas de seguridad. La cianuración consiste en sumergir la pieza en un baño líquido de sales fundidas que contienen cianuros, a temperaturas típicas de entre 750 grados y 850 grados centígrados. Estas sales liberan carbono y nitrógeno que se absorben en la superficie del acero, generando una capa endurecida de forma rápida. Debido a la alta concentración de elementos activos en el baño químico, el proceso tiene tiempos de tratamiento relativamente cortos en comparación con otros métodos termoquímicos. A pesar de su eficiencia, la toxicidad y el manejo delicado que requieren los residuos han causado que muchas empresas opten por procesos más seguros y modernos, como la carbonituración gaseosa o incluso la nitración iónica. Aún así, es importante estudiarla, porque históricamente fue una de las técnicas más empleadas para endurecimiento superficial en piezas pequeñas como engranes de relojería, partes de herramientas manuales, elementos de mecanismos livianos y componentes de bajo costo que requieren una capa delgada pero dura. Esos términos de propiedades finales, tanto la carbonización como la cianurización, producen capas muy duras, resistentes al desgaste y adecuadas para piezas sometidas a fricción o contacto repetitivo. Sin embargo, la carbonituración se ha convertido en la opción preferida en la industria moderna por su menor riesgo ambiental, mejor control de parámetros y compatibilidad con procesos de producción automatizados. En resumen, ambos tratamientos comparten el principio de introducir carbono y nitrógeno a la superficie del acero, pero su relevancia industrial actual es muy distinta. La carbonituración es hoy una alternativa eficiente, segura y ampliamente utilizada, mientras que la cianuración, aunque técnicamente válida, ha quedado relegada debido a sus riesgos y a la aparición de tecnologías más avanzadas y sostenibles. Ahora continuaremos con dos tratamientos sumamente importantes dentro de la clasificación de procesos termomecánicos, el austemplado y el martemplado. Aunque a primera vista pueden parecer similares porque ambos se encuentran dentro de los llamados tratamientos isométricos o de enfriamiento controlado, cada uno tiene finalidades específicas, microestructuras resultantes y beneficios particulares que los hacen útiles en distintas aplicaciones industriales. Comenzaré explicando el austemplado. Este tratamiento consiste en calentar el acero hasta alcanzar la fase de austenita y posteriormente, en el lugar de realizar un enfriamiento brusco como el que vemos en el temple tradicional, se sumerge la pieza en un baño de sales fundidas a una temperatura intermedia, generalmente entre 250 grados y 450 grados centígrados. Lo importante
Comenzaré explicando el austemplado. Este tratamiento consiste en calentar el acero hasta alcanzar la fase de austenita y posteriormente, en lugar de realizar un enfriamiento brusco como el que vemos en el temple tradicional, se sumerge la pieza en un baño de sales fundidas a una temperatura intermedia, generalmente entre 250 grados y 400 grados centígrados. Lo importante aquí es que la pieza se mantiene en ese rango de temperatura durante un tiempo suficiente como para permitir la transformación de la austenita en una microestructura llamada vainita. La vainita es una estructura muy interesante porque combina parte de la dureza y la resistencia que uno obtendría con la martesita, pero sin la fragilidad asociada a ella. Esto significa que el austemplado permite obtener piezas con un excelente equilibrio entre resistencia, tenacidad y ductilidad, algo que es difícil lograr con otros tratamientos. Además, uno de los mayores beneficios del austemplado es que produce muy poca distorsión, lo cual es ventaja enorme para piezas que requieren mantener tolerancias dimensionales estrictas. El austemplado es muy utilizado en la industria automotriz, ferroviaria y de maquinaria donde se necesitan componentes sometidos a cargas cíclicas, vibraciones o impactos. Por ejemplo, se usa para fabricar resortes, engranes, herramientas agrícolas y piezas mecánicas que deben soportar fatiga sin fracturarse. Su resistencia a la fractura por el impacto es superior a la del temple tradicional, por lo que se representa un tratamiento ideal en aplicaciones donde la seguridad y la ductilidad son factores prioritarios. Ahora pasemos al martemplado, que es otro tratamiento termomecánico, pero con un enfoque ligeramente diferente. El martemplado también se calienta el acero hasta la zona austenítica, pero el enfriamiento se realiza hasta una temperatura apenas por encima del punto de inicio de la formación de la martesita, es decir, ligeramente por arriba de la temperatura conocida como Ms. Una vez que la pieza llega a esta temperatura, se mantiene allí en el tiempo suficiente para permitir que toda la sección del material se iguale térmicamente. Posteriormente, el enfriamiento desde esa temperatura hasta la temperatura ambiente se hace de manera controlada, generalmente al aire. La clave del martemplado es que evita la aparición de grandes diferencias de temperatura entre la superficie y el núcleo de la pieza durante el enfriamiento, lo que reduce significativamente la formación de tensiones internas y por lo tanto disminuye el riesgo de distorsiones y deformaciones. Aunque finalmente sí se forma martesita, esta se genera de manera mucho más homogénea y controlada. El martelado se utiliza especialmente en piezas donde la precisión dimensional es crítica, por ejemplo, en herramientas de corte, cuchillos industriales, ejes, componentes de maquinaria fina y elementos mecánicos que no pueden deformarse porque alterarían su funcionamiento. Aunque ofrece una dureza ligeramente menor que el temple directo, ofrece un compromiso excelente entre dureza, estabilidad dimensional y resistencia al agrietamiento. Comparando ambos tratamientos, podríamos decir que el austemplado produce vainita, una estructura resistente y tenaz con muy baja distorsión. El martemplado, en cambio, produce martesita de manera más uniforme que el temple convencional, reduciendo el riesgo de fisuras y deformaciones. Ambos procesos son alternativas modernas y eficientes al temple tradicional. De hecho, en muchas aplicaciones industriales se prefieren métodos que permiten obtener propiedades mecánicas superiores sin comprometer la integridad dimensional de las piezas. En un mundo industrial, todos los componentes deben ser cada vez más precisos y duraderos. Tratamientos como el austemplado y el martemplado se vuelven esenciales para garantizar calidad y seguridad y eficiencia en la producción. El tratamiento conocido como patterning es un proceso termomecánico muy importante dentro de la fabricación de alambres de acero de alta resistencia. Aunque no es tan mencionado como el templo del recocido, su fundición es esencial para producir materiales que combinan resistencia elevada y buena ductilidad.
El proceso comienza calentando el acero hasta la zona de austenita. Después, en lugar de enfriarlo de manera brusca como ocurriría en un temple convencional, se introduce el material, generalmente un alambre o una sección delgada, en un baño de sales fundidas que se mantiene en una temperatura cuidadosamente controlada por debajo del intervalo eutecoide. Este enfriamiento controlado permite formar una microestructura muy fina de perlita, mucho más refinada que la perlita que se obtiene si el acero se enfría simplemente al aire. Esta perlita fina es crucial porque le da al material la capacidad de soportar deformaciones posteriores, especialmente durante procesos de perfilado, donde el alambre se estira repetidamente para reducir su diámetro y aumentar su resistencia. Gracias al tightening, estos alambres logran que una combinación óptima de fuerza, flexibilidad y durabilidad, lo cual es indispensable para aplicaciones como cables de acero, resortes, refuerzos para llantas y componentes que trabajan bajo cargas constantes. En resumen, el patterning no busca endurecer al máximo el acero, sino preparar una microestructura ideal para aplicaciones donde el material debe ser fuerte, pero también lo suficientemente dúctil para deformarse sin fracturarse. Por eso es que un tratamiento ampliamente utilizado en la industria de alambres y productos terfilados. En esta diapositiva analizaremos dos tratamientos térmicos esenciales: el envejecimiento por precipitación y el tratamiento criogénico. Ambos procesos se utilizan cuando necesitamos modificar propiedades muy específicas del material, generalmente en aplicaciones donde la precisión y el rendimiento mecánico son críticos. El primero es el envejecimiento. Es común en las aleaciones de aluminio y consiste en permitir la formación de precipitados dentro de la matriz del metal. Estos precipitados impiden el movimiento de dislocaciones y como resultado la resistencia mecánica aumenta notablemente. Existen dos variantes: el envejecimiento natural, que ocurre lentamente a temperatura ambiente, y el artificial, que se realiza a temperaturas moderadas para acelerar el proceso. Este tratamiento es fundamental en industrias como la aeronáutica y automotriz, donde se requieren materiales ligeros pero resistentes para soportar cargas estructurales. Por otro lado, el tratamiento criogénico es un proceso avanzado en la que la pieza se enfría hasta temperaturas extremadamente bajas, alrededor de 180 grados centígrados. El objetivo principal es transformar la austenita retenida, que puede causar inestabilidad dimensional, en martesita, logrando una estructura más uniforme y resistente al desgaste. Además, el proceso favorece a la formación de carburas finas que aumentan la vida útil del material. Este tratamiento es muy utilizado en herramientas de corte, troqueles, moldes de inyección y piezas, donde incluso pequeñas deformaciones podrían afectar el funcionamiento. Normalmente se emplea como complemento del ciclo de temple y revenido para obtener un rendimiento máximo. En resumen, el envejecimiento mejora la resistencia mediante precipitación controlada, mientras que el tratamiento criogénico incrementa la estabilidad dimensional y la resistencia del desgaste. Ambos son esenciales cuando se necesitan componentes de alta precisión y larga durabilidad. Ahora continuamos con otra categoría dentro de los tratamientos térmicos especiales: el endurecimiento por inducción y por flama. Ambos tienen en común que generan un calentamiento muy localizado, es decir, únicamente en la superficie externa de la pieza, mientras que el núcleo permanece relativamente sin cambios. Este tipo de tratamiento se utiliza cuando necesitamos que la superficie sea dura y resistente al desgaste, pero al mismo tiempo requerimos que el interior mantenga su tenacidad para absorber impactos y evitar fracturas. Comenzaré con el endurecimiento por inducción. Es un proceso que se basa en el uso de un campo electromagnético alterno. La pieza se coloca dentro o cerca de una bobina conductora, por lo que la cual circula corriente eléctrica de alta frecuencia. Este campo introduce corrientes eléctricas en la superficie del metal, conocidas como corrientes parasitas o corrientes de Foucault.
que generan calor directamente en la capa superficial debido a la resistencia eléctrica del propio material. Una de las principales ventajas de este método es que el calentamiento es extremadamente rápido y altamente controlado. Puede llegar en segundos a la temperatura de automatización. Una vez que la superficie ha alcanzado la temperatura necesaria, se aplica un enfriamiento inmediato mediante agua, aceite o aire presurizado. Eso transforma la austenita superficial en martesita, que es la fase más dura del acero, mientras que el núcleo conserva su estructura original, manteniéndose más dúctil y maleable. El resultado es una pieza con un exterior altamente resistente al desgaste y un interior capaz de absorber choques mecánicos sin fallar. La inducción es ampliamente utilizada en la industria automotriz, especialmente en componentes como ejes, flechas, muñones y dientes de engranes, levas de motor, cigüeñales y todo tipo de piezas sometidas a fricción o contacto de repetido. También se usa en la industria de maquinaria pesada para endurecer áreas específicas sin someter toda la pieza a un tratamiento térmico y completo, lo cual reduce distorsiones y costos. Además, es un proceso totalmente automatizable, lo que vuelve ideal para líneas de producción de alto volumen donde se requieren precisiones constantes y tiempos de ciclo cortos. Ahora pasemos al endurecimiento por flama. Aunque comparte el mismo objetivo, producir una superficie endurecida, utiliza un método diferente. En este caso, la fuente de calor es una flama directa, obtenido por la combustión de gases como oxitacerino o propano. La flama calienta la superficie del metal hasta alcanzar la zona de austenita y posteriormente se realiza un enfriamiento rápido, generalmente mediante un rociado de agua. Este proceso también produce martesita en la superficie, aunque su control puede ser menos preciso en la inducción debido a variaciones de la intensidad de la flama y la distancia entre la boquilla y la pieza. La ventaja del endurecimiento por flama es que es más económico y accesible que la inducción, ya que no requiere equipos eléctricos sofisticados ni bobinas especializadas. Por esta razón se utiliza mucho en reparaciones, mantenimientos industriales y aplicaciones donde no es necesario un control exactamente fino del calentamiento. Es común en la rehabilitación de componentes grandes como rieles, bastidores, engranes de gran tamaño o superficies de contacto en maquinaria donde no sería práctico desmontar la pieza para someterla a otro tipo de tratamiento. Ambos procesos comparten beneficios importantes. Uno de ellos es que genera muy poca distorsión, comparado con otros tratamientos térmicos, ya que solo la superficie se calienta y enfría rápidamente, mientras que el núcleo permanece casi intacto. También permite endurecer zonas específicas sin alterar el resto de la pieza, lo cual es fundamental cuando se requiere personalizar el comportamiento mecánico en diferentes áreas del mismo componente. En resumen, el endurecimiento por inducción es ideal cuando se necesita precisión, repetibilidad y tiempos de ciclo rápido, siendo comunes en la producción de piezas automotrices y maquinaria avanzada. El endurecimiento por flama, por su parte, es más accesible y flexible, muy útil para preparaciones y en piezas de gran tamaño donde la inducción sería difícil de aplicar. Ambos métodos ofrecen una excelente combinación de dureza y superficialidad y tenacidad interna, lo que los convierte en técnicas fundamentales dentro del mundo de la ingeniería de metales y la fabricación moderna. En esta tabla podemos observar una comparación entre los distintos tratamientos térmicos, considerando profundidad afectada, dureza alcanzada, distorsión generada, costo y propósito. Cada tratamiento tiene características muy específicas, por lo que la selección correcta depende de la aplicación final. Por ejemplo, si necesitas una pieza extremadamente dura, probablemente elegiremos temple y revenido. Si necesitas algo muy maquinable, preferimos el recocido. Si buscas alta resistencia al desgaste, los procesos termoquímicos como la nituración o la cementación son más apropiados. Y si la distorsión es un problema, entonces el austemplado o el martemplado serían mejores opciones.
Los tratamientos térmicos están presentes en prácticamente todas las industrias. En el sector automotriz se aplican de forma intensiva para ejes de transmisión, engranes, bielas, inyectores diésel y moldes de inyección. En la industria de herramientas encontramos brocas, fresas, matrices y componentes de corte que necesitan una combinación muy precisa de dureza y tenacidad para trabajar correctamente. En la industria energética y de la construcción también se aplican para mejorar la resistencia y durabilidad de las piezas que trabajan bajo condiciones extremas. En resumen, sin tratamientos térmicos, la mayoría de los productos metálicos no podrían funcionar adecuadamente ni resistir la vida útil que se espera de ellos. Para concluir, podemos decir que los tratamientos térmicos son un pilar fundamental dentro de la ingeniería de materiales. Gracias a ellos somos capaces de modificar las propiedades mecánicas del acero para adaptarlo casi a cualquier aplicación. No existe un tratamiento universalmente mejor, cada uno se selecciona en función de las necesidades específicas de la pieza y del entorno en el que va a trabajar. La correcta selección y aplicación de estos procesos permite optimizar costos, mejorar el desempeño mecánico, reducir fallas y prolongar la vida útil de los componentes industriales como la automotriz, aeroespacial, médica y energética. Dependen fundamentalmente de estos tratamientos para garantizar la calidad y seguridad de sus productos. Espero que en esta presentación les haya dado una visión clara y completa del tema y les permita comprender su importancia en el mundo real.